Bien, anoche presentamos en forma exclusiva aquí en Minuto 1, lo veníamos anunciando, una primicia de carácter mundial. Hoy, esa primicia originada en este programa, aquí en Minuto 1, en la pantalla de C5N, haciendo periodismo, las entrevistas exclusivas que Mauro Federico, con el aporte periodístico de nuestro productor Charlie Montes Organía, han realizado en Irán, tuvieron repercusión mundial. Estuvieron hoy en el New York Times, en The Guardian en Gran Bretaña, en el Washington Post, en el diario Haaretz de Israel, en el Nuevo Herald de Miami en Estados Unidos, en el I24 News de Israel y también de Francia, en el Aruch Sheva de Israel, en el diario Beta de Rusia, en la Orient Leyou de Líbano y en el portal Terra. Además, obviamente, reflejados aquí en nuestro país por el diario Clarín y La Nación. Primicia mundial, haciendo periodismo, yendo al lugar de los hechos, entrevistando a 2 de los 8 acusados de la voladura a la AMIA y que anoche el ex canciller Ali Akbar Velayati y Mohsen Rabbani aquí por primera vez hablaron en una primicia que reiteramos hoy dio la vuelta al mundo y que la verdad debemos decirlo, nos llena de orgullo porque haciendo periodismo, haciendo lo que por allí otros no hicieron, después de muchos meses de tramitar los permisos correspondientes, Minuto 1 desde C5N se convirtió hoy en una noticia a nivel mundial. Felicitaciones obviamente Mauro, Charlie obviamente nuevamente. Vamos a ir recuperando un poquito el material que nos quedó de ayer. A partir de las 22, la segunda parte, donde ya Rabbani va a contar qué estaban haciendo ellos con su esposa, agregado cultural, en el momento en que se hace la voladura a la AMIA. Recordamos que Rabbani está acusado de ser el autor intelectual de esa voladura. Hoy va a comentar, pero de lo que nos queda de ayer vamos a recuperar material para explicar algunas cuestiones, Mauro. Exactamente, porque hubo mucho contenido en los testimonios que se virtieron en los informes de ayer, tanto por parte de Velayati como por parte de Mohsen Rabbani. La primera parte que queremos recuperar para analizar es el momento en el que Velayati se refiere a la acusación que la justicia argentina hace contra ciudadanos iraníes, contra funcionarios de la República Islámica de Irán. Esto nos decía Velayati. Un equipo de C5N viajó a Irán y entrevistó a 2 de los 8 acusados. Ali Akbar Velayati hoy es consejero en política internacional del líder supremo Ali Khamenei. ¿Cuál es su opinión sobre la causa judicial que investigó el atentado a la AMIA? گفتن که اصلا ما این رو یه اتهام میدونیم و یک اتهام بدون پایه و کاذب. به آرژانتین هم نصیحت میکنیم که ابزار دست صهیونیست‌ها قرار نگیره. ¿Usted estaría dispuesto a declarar, a testimoniar en el juicio como se pidió en el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán? شما آمادگی دارید که مقامات آرژانتین بابت اینی که 20% رو ما ندادن در ایران مورد بازجویی قرار بگیرن؟ برای اینکه آرژانتین در موقعیتی نیست که اعضای مسئولین یک کشور مستقل دیگری رو بازپرسی کنه. آرژانتین چگونه است که این کارو بکنه؟ آرژانتین اگه نتونست امنیت داخلی خودش رو حفظ بکنه به کشور دیگر چه ربطی داره؟ No hay ningún elemento que ligue a ciudadanos iraníes con el atentado, según usted. هیچ وقت. ببینید آرژانتین متاسفانه تعداد زیادی از مسئولین آرژانتین تحت فشار صهیونیست‌ها تسلیم میشن، زیرا صهیونیست‌ها اونجا نفوذ زیادی دارن.
Bueno, Velayati realmente durísimo, muy duro, incluso con funcionarios del gobierno argentino, a los que acusa de estar presionados por el sionismo para que actúen en contra de Irán, ¿no? Sí, claramente. Y hay un punto que me parece interesante hacer un hincapié y señalar, porque me da la impresión que es el argumento que él utiliza para decir lo que levantó todo el mundo, ¿no? Y que es que Velayati no están dispuestos no está dispuesto a declarar. Porque él me contesta con una pregunta. Cuando yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a declarar? Dice, ¿ustedes estarían dispuestos, los funcionarios argentinos, a declarar por los acuerdos nucleares? Y hace referencia a una serie de convenios que la Argentina firmó con Irán en la década del 80. Estuvimos averiguando, por supuesto, la investigación que hicimos no solo fue anotarnos las preguntas en un papel. Y Alejandro, ¿tenés algo para aportarnos sobre ese tema? Sí, Mauro, los acuerdos, los entendimientos, las negociaciones con Irán empezaron bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. En el 87 se firma un primer contrato para proveerle a Irán este uranio enriquecido al 20%, que es por lo cual vos le preguntabas y él te respondía, digamos, con esa excusa, con la respuesta de... Con una repregunta. Claro, si nosotros tenemos que ir a declarar, ustedes también tienen que venir a declarar por este contrato. Es un contrato para venderle 115 kilos de uranio enriquecido, con el cual querían reactivar un centro de investigación nuclear ahí en Teherán. Ese acuerdo firmado en mayo del 87 se cayó muy poco después, en el 90, cuando con el apoyo, perdón, en el 91, cuando con el apoyo de Estados Unidos, ya muy cerca de la guerra del Golfo, Argentina suspende los envíos de uranio a Irán porque Estados Unidos decía esto no tiene fines pacíficos o no está garantizado que tuviera fines pacíficos. Después, en el 92, lo cual fue ratificado en el 94, Argentina renuncia directamente a estos acuerdos que evidentemente a Irán le dolieron mucho, ¿no? Que no se cumplieron. Y este es el punto al que hace referencia a Velayati, y por la razón por la cual él me pone en pregunta lo que yo requería como respuesta, ¿no? Vamos a otra de las partes de los testimonios de ayer. El Sheikh Mohsen Rabbani está acusado de ser uno de los cerebros del atentado a la AMIA. Al momento de la voladura de la Mutual Judía, se desempeñaba como agregado cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires. Hoy es docente en una universidad de Qom, la ciudad sagrada de los musulmanes iraníes. Casi han pasado 21 años del atentado a la AMIA, y si hay algo que ha sido complejo, incluso para nosotros los argentinos de entender, es la causa judicial. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que desarrollaron, el juez Galeano en primera instancia, los fiscales Mühlen, Barbakia, Nisman? Lo que han hecho, atacar a Irán, calumniar a Irán, acusar a Irán, y no han hecho una investigación seria, ¿no? Y coherente. ¿Usted conoció a Carlos Tejeldín? Nunca había visto, nunca había conocido a él. Porque Tejeldín, si bien en sus declaraciones se refiere a usted de una forma, cuando luego acusan de que cobró un soborno para hablar, cambia su declaración, él hace referencia a que usted había estado en el negocio de él, allí en la zona de la calle Juan B. Justo, de la avenida Juan B. Justo, averiguando para comprar una camioneta Traffic. ¿Eso fue cierto? Nunca yo había conocido a Tejeldín, nunca hablé con Tejeldín, nunca fui al negocio de Tejeldín y nunca habíamos comprado un Traffic, que es toda mentira, pura mentira. Esperamos qué mentiras hoy van a decir y qué invento tienen los diarios, especialmente el diario Clarín, que todos los días inventaba algo contra Irán. Bueno, obviamente que mañana vamos a invitar, ¿no?, a otros protagonistas, obviamente también a Tejeldín y a otras personas también. Todos, como yo siempre digo, todos tienen su voz y su derecho a réplica en este programa. No excluimos absolutamente a nadie. Obviamente que también los representantes de la comunidad judía, si tienen algún descargo para hacer, con mucho gusto
van a ser la producción, escuchados, la ¿no? producción los invitó y los Obviamente. estamos invitando para el día de mañana. La tercera parte del testimonio hace referencia también a un punto que es interesante explicar. Vamos a escuchar cuando Rabbani se refiere al embajador que tenía Irán en nuestro país. Y él habla que fue detenido en Gran Bretaña. Escuchémoslo y les explicamos cuál es la historia de este embajador también imputado por el atentado a la AMIA. Yo pienso que el expediente que el señor Nisman dice de 800 páginas había hecho no era nada más que inventos de los diarios. Y no había ninguna prueba contra Irán, contra la República Islámica de Irán. Lamentablemente, lo que Nisman buscaba, pienso, hacer algo que le gustaban otras personas, otros países como Israel, como Estados Unidos, y sin prueba acusó a Irán, porque estas pruebas si servían, debían servir en Londres. Usted sabe cuando nuestro embajador capturaron, estaba allá y capturaron, lo llevaron al juzgado, casi 40 días estaban hablando con él. Nisman y sus colaboradores trajeron todas las pruebas, pero al final no tuvieron otro remedio que decir que esto no es prueba, sino que todos son inventos de los diarios, de los servicios. Bien, Charlie Montes, nuestro productor periodístico que también estuvo allí en el lugar. Bueno, mira, acá Rabbani se está refiriendo a Hadi Soleimanpour, quien fuera embajador iraní en Argentina entre junio del 91 y agosto del 94. De alguna forma Rabbani toma el caso de Soleimanpour y lo traspola al resto de los acusados. Él dice, si las pruebas contra Soleimanpour no sirvieron en Londres, ¿cómo van a servir las que hay contra los otros? Ese es el caso que después hubo que indemnizar, que hubo que pagar por falsa imputación, ¿no? El 13 de agosto de 2003, Galeano pide las órdenes de captura internacional de los iraníes acusados, que en ese momento también había un libanés que muere finalmente en el 2004, y el 21 de agosto lo detienen a Hadi Soleimanpour, del mismo año, de 2003. En Gran Bretaña. En Gran Bretaña, en Durham. Galeano envía un exhorto pidiendo la extradición de este sujeto y además envía las evidencias que tenía contra este tipo. Claro. ¿Qué pasa? La justicia de Gran Bretaña y junto al Ministerio de Interior de Gran Bretaña analizan las pruebas y dicen prima facie, o sea... Tenés el textual ahí de la resolución del gobierno británico. A ver, lo que dicen ellos exactamente es que las pruebas recolectadas por el juez Galeano no son suficientes para acusarlo. Y de hecho se termina... Hubo que pagar una indemnización a esta persona por una falsa acusación. Es más, Nisman en el 2006, cuando hace el dictamen, el último dictamen que pide las órdenes de detención, lo remueve a él. Claro. Pide que bajen el pedido de captura internacional y nacional. Bueno, vamos también a otra parte de esta entrevista, porque también en el medio de la entrevista sale el nombre del ex agente de inteligencia Jaime Estiuso, de esta forma. Hasta ellos pusieron una bomba pequeña en el frente de la mezquita y después este personaje que ahora está por fuga. ¿Usted se refiere a Jaime Estiuso cuando habla de esa persona? Es cierto, el hombre que siempre acusó a Irán, mandó personas para decir que no, ya nosotros no estamos contra Irán, casi un año antes, y queremos colaborar con ustedes. Y bueno, lamentablemente que nosotros habíamos puesto bomba delante de la mezquita. Entonces, no quiero nombrar porque a quienes dijeron, pero verdaderamente es algo vergonzoso. Si él puede poner una bomba delante de la mezquita de Floresta de nosotros, ¿cómo no pueden poner una bomba en Amia o volar
la AMIA y después pasar la factura a los iraníes. Bueno, recordemos que aquí hay en la Argentina una causa de una denuncia también contra Estiuso, que también en su momento incriminó al ex fiscal Alberto Nisman, porque sostienen algunos, sobre todo el abogado, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, que Estiuso había recibido por parte de la CIA toda una información para acusar directamente a Irán, y en eso se basó la acusación de Nisman, ¿no? Exactamente. Que es lo que se refiere a Rabani. Por traición a la patria, dice Claro. la denuncia de Lavaqué. Vamos a la parte en la que Rabani se refiere al polémico memorándum de entendimiento entre la Argentina y la República Islámica de Irán. Memorándum que todavía no está muerto en términos de lo que significa la aprobación argentina, porque está pendiente una resolución, lo contábamos ayer, de la Sala 1 de la Cámara de Casación, que aguarda a ver si se hace lugar al pedido que hizo el gobierno argentino de que se suspenda la declaración de inconstitucionalidad que esta misma sala había efectuado meses antes. ¿Qué piensa Rabani del memorándum de entendimiento? Lo escuchamos. De entendimiento entre su país y la Argentina generó muchas resistencias, tanto aquí en Irán como en mi país. Y incluso en Argentina promovió la denuncia del fiscal Alberto Nisman, el mismo que impulsaba la causa AMIA. Allí se hacen serias acusaciones contra funcionarios del gobierno argentino. ¿Qué opina usted de esta acusación y de esta denuncia? La República Islámica, pienso, aceptó el memorándum porque vio es una cosa que siguen a Irán injustamente, o podemos decir una industria que benefician de esto mucho, porque tanto tiempo no hay nada, además que los grupos que siguen que Irán es acusado son Estados Unidos y servicios de Israel y los israelíes. Quiere decir que ellos ven en esta causa AMIA, tema AMIA, algo que debe continuar para condenar a Irán internacionalmente. Todos los días inventan algo. Ahora lo que es sorprendente, que cuando ellos piden todos los días al gobierno argentino que, bueno, piden a Irán colaboración, cuando el gobierno argentino viene para dialogar y nosotros, el gobierno de nosotros aceptó el diálogo, ellos ponen nervioso y atacan a nosotros nuevamente. Pienso que hay algún negocio atrás que ellos no quieren terminarlo. Esta acusación sobre intercambios comerciales a cambio de la firma del memorándum, algo vinculado con granos, con petróleo, lo refirió usted. ¿Esto existió? Nunca existió porque no había nada atrás, no había negociación para petróleo. Es cierto que, bueno, todos los pueblos del mundo, todos los embajadores, todos nosotros que estamos en el mundo siempre queremos hacer algo para nuestro país. Usted quiere vendernos, nosotros queremos comprar o vender algo. Esto es algo obvio, pero en este memorándum, este gobierno que ahora hay, nunca había existido. Bueno, y la última parte de este extracto, recordemos que a partir de las 22 vamos a poner en el aire mucho más, donde ya Mohsen Rabani habla directamente de lo que él estaba haciendo el día de la explosión de la AMIA, porque reiteramos esto, ¿no? Es él uno de los 8 acusados por la justicia argentina y se lo acusa de haber sido un poco el cerebro, el autor intelectual de ese atentado. Pero también habla de la muerte de Nisman. Y preste atención a lo que Rabani dice sobre la muerte del fiscal. ¿Qué opina de
la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida justo en el medio de la presentación de su denuncia. Bueno, es lamentable. Nosotros queríamos que el doctor Nisman quedaba vivo y verdaderamente iba al Parlamento argentino y preguntaban a él por qué ha hecho tantas mentiras, por qué inventó 800 páginas contra la República Islámica de Irán, contra los funcionarios, sin pruebas, sin tener argumentos. Esto es lamentable. Pienso que lo que invitaron a él, que deje en el momento que estaba en vacaciones, viene a Argentina y después hace esta denuncia contra el gobierno, contra nosotros, ellos ya sabían que él no sirve para nada, ya terminó su función y debe ir. Y hicieron. Y a propósito de lo ocurrido con Nisman, concretamente de su muerte, usted sabe que en estos momentos en la Argentina se está discutiendo judicialmente si fue un suicidio, si fue un asesinato. ¿Usted qué cree? De todos modos, lo que sea asesinato o suicidio, que la mayoría dicen que lo asesinaron porque sabían que si él viene y quiere hablar y debatir, lo que va a salir que Irán es inocente y los culpables son otros grupos, otras personas que ya tenemos antecedentes de ellos, como Baraja, el fraude que hizo en los bancos. Entonces, los dos casos que sea, pienso que era por presión de lo que eran de exterior de Argentina o servicios que siempre trabajaban con él. Ya vieron que no sirve para ellos. Además, si él queda, no puede hacer nada, pero si muere, ya comienzan de nuevo. Bueno, Irán es culpable, vamos a acusar a Irán, vamos a ver por qué no responde Irán. Es lo mismo, comenzó de nuevo. Bien, enseguida a partir de las 22, la segunda parte, mucho más, y también hablando ya también directamente sobre lo que le imputan a Rabbani, que es la participación en la voladura de la AMIA. Recordemos, él estaba como agregado cultural en la Embajada Argentina de Irán. Estuvo 14 años, ¿no? 14 años, sí, desde el año 83 hasta el año 98. Bueno, esto se constituyó en primicia a nivel mundial, este material periodístico realizado en Minuto 1 en Irán, a punto tal que hoy lo reflejaron las tapas y en editoriales de los principales diarios del mundo. En New York Times, allí titular esta información producida por, justamente nombran, canal C5N, el canal de televisión C5N de la Argentina. Lo que decíamos, Gustavo, el destacado apunta justamente a la declaración de Velayati sobre la aceptación del memorándum. Claro, directamente sí, dice... La mayoría levantaron lo que fue la declaración de Velayati, que era que nunca había hablado ante la Nunca habló y ningún medio, digamos. Y se constituyó en una primicia a nivel mundial justamente porque era uno de los personajes del gobierno más influyentes que nunca habló y que, bueno, al reiterar su negativa a declarar, se convirtió hoy en noticia a nivel mundial. El diario británico The Guardian, uno de los más importantes también a nivel mundial, reflejaba la primicia de C5N bajo el título Irán niega su participación en el atentado. En el atentado en la metrópoli judía, exactamente. Y rescatando allí justamente en declaraciones formuladas al canal C5N de la televisión argentina. El Hert en Israel, obviamente en muchos medios de Israel repercutió esta información, ¿no? Exactamente. También se refiere allí a las declaraciones de ambos integrantes
de los que están en el listado de los acusados respecto. Sí, porque además en un del momento atentado. Velayati fue muy duro porque dijo: lo que Israel no se anima a hacer en la región contra nosotros, lo hacen terceros países, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y como siempre, Irán construye su argumentación en base a apuntarle precisamente a los Estados Unidos y al Estado de Israel. El Nuevo Herald, uno de los diarios más importantes de Miami, también hoy... Fíjate que apuntan más a Velayati que a Rabani. Sí, sí, Rabani sí, es una todo, figura claro, que, políticamente no tan destacada. Exactamente. Todos destacan, los diarios del mundo, a la participación de Velayati con las primeras declaraciones que hace, ¿no? Lo que pasa es que institucionalmente también este hombre... Tiene peso hoy. Claro, fue el Hoy tiene canciller mucho- y hoy tiene peso. ¿Vos pensás que el líder supremo, Jamenei, no mueve un dedo en materia de política exterior sin consultárselo a él? Claro, además Nisman lo acusa a Velayati exactamente de ser uno de los que participó, uno de los capos, digamos, que participó de la reunión en la que se habría planificado el atentado. Es interesante porque entonces si no mueve Jamenei un dedo sin consultarlo a él, él fue también el responsable del acercamiento actual con Estados Unidos. Entre otras cuestiones, y por eso nos llama mucho la atención que habiendo Irán firmado el memorándum, estos funcionarios, particularmente Velayati, haga una expresión pública tan dura como la que hizo, ¿no? O sea, es realmente llamativo. Bueno, y el diario I24 News de Israel, pero que también tiene en Francia, también levanta, entre otros diarios del mundo, nuestra información. Curiosamente, el 24 ayer puso al aire un informe en donde se contaba a 4 meses de la muerte del fiscal Nisman, se contaba una versión basada, entre otras cuestiones, en el testimonio de Damián Pachter, el periodista que trabajaba aquí en la Argentina, Sí. y que anunció a manera de primicia en su Twitter la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bueno, a partir de las 22, más material exclusivo de esta repercusión internacional, de la entrevista que Mauro Federico realizó en Irán a 2 de los 8 acusados de haber volado la AMI.